Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de la poesía barroca española, para entender cómo el lenguaje puede llegar a retorcerse, a brillar y a oscurecerse para expresar las contradicciones de una época tan fascinante como convulsa. Y esta es, en el fondo, la gran pregunta a la que se enfrentaron los poetas del barroco. Vivían en un tiempo de contrastes brutales, de un esplendor increíble y una decadencia palpable. Una pregunta que, si lo pensamos bien, sigue muy viva hoy en día, cada vez que la realidad nos pone a prueba. Bueno, para entender el barroco hay que saber que fue la culminación del siglo de oro. Pero ojo, que los poetas no empezaron de la nada, venían de una base muy sólida, la armonía y la elegancia del Renacimiento. Lo que pasa es que sintieron que eso ya no bastaba, que para contar una realidad mucho más compleja, más conflictiva, tenían que forzar los límites del idioma. ¿Y cuál fue su herramienta para dar ese salto? Pues el llamado conceptismo. Y es importante entender esto. No fue una ruptura radical, ¿eh? Fue más bien como subirle el volumen al ingenio, a esa agudeza que ya gustaba mucho en el Renacimiento. La idea era esa, sorprender, lanzar un reto a la inteligencia de quien leía con asociaciones de ideas que nadie se esperaba, con metáforas que de repente hacían ver las cosas de una forma completamente nueva. Claro que no todos llevaron este ingenio hasta el mismo punto. Dentro del conceptismo podemos ver como tres grandes caminos, tres tendencias, y las vamos a explorar con sus mejores representantes. Este va a ser, digamos, nuestro mapa para el viaje que emprendemos hoy. Empezamos nuestro recorrido con Lope de Vega. Él es la primera parada, y no por casualidad. Es el puente perfecto entre esa armonía clásica del Renacimiento y toda la complejidad que se avecinaba. La vida de Lope, fue una auténtica novela, agitada, apasionada, llena de una energía desbordante. Y es que ese vitalismo, esa fuerza, se respira en cada verso que escribió. Quizás por eso conectó también con el público, con la gente. Si tuviéramos que definir a Lope con una palabra sería equilibrio. Él parte, como decíamos, de esa base renacentista, de esa idea de que forma y contenido tienen que ir juntos, en armonía, pero le añade la chispa de ingenio del conceptismo, aunque de una forma moderada, siempre clara. Por eso su poesía tiene esa apariencia de espontaneidad, parece que le sale sola, y eso le da una vitalidad increíble. Fijaos en este soneto tan famoso. Es casi una definición del amor a través de sus propias contradicciones. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Es eso, ¿verdad? Una cadena de contrarios que solo se entiende si lo has vivido. Pura vida, directa y al mismo tiempo muy profunda. Pues dejamos atrás el equilibrio de Lope y ahora nos metemos en un terreno, digamos que más denso, más afilado. Con Francisco de Quevedo, ese balance clásico del que hablábamos se rompe. Y se rompe a propósito. Aquí es donde entramos de lleno en lo que se llama el conceptismo extremo. La prioridad ya no es que suene armonioso, no. Lo importante es concentrar el máximo significado. Es como si cada palabra fuera una píldora con un universo de ideas dentro, decir lo máximo con lo mínimo. Y es que Quevedo era así, un hombre de contrastes brutales. Su poesía está empapada de desengaño, de una obsesión por el paso del tiempo, que si lo piensas, hoy en día nos suena bastante, ¿verdad? Y cómo no, también es famoso por su legendaria enemistad con el poeta que veremos a continuación. Toda esa intensidad llega a su punto más alto en este soneto. Para muchos, una de las cumbres de la poesía de amor en español. Es literalmente un desafío a la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, polvo serán, mas polvo enamorado. Es increíble. La idea de que el amor es una fuerza tan poderosa que trasciende incluso la destrucción del cuerpo. Una idea potentísima tanto entonces como ahora. Pero, un momento, ¿nos hemos dado cuenta de un detalle? El poema ya no es tan directo como los de Lope. Cuando Quevedo habla de nadar en agua fría y cruzar a la otra ribera, está dando por hecho que sabemos de qué habla. Se refiere al río Estigia de la mitología griega. La poesía empieza a pedirnos algo más, empieza a exigir una complicidad, una cultura compartida. Y con esto llegamos a la cumbre, la cima de la complejidad del barroco. Con Luis de Góngora, la poesía ya no es solo intensa, es un desafío, un reto deliberado, un laberinto de belleza y cultura solo apto para los lectores más atrevidos. Y aquí atención porque hay un punto que es clave. Su estilo, el famoso culteranismo, no es lo contrario del conceptismo de Quevedo, para nada. Es su evolución, es llevarlo un paso más allá. Góngora también busca esa densidad de ideas, pero le añade una nueva capa de complejidad que se centra en la forma, en la belleza pura del lenguaje, en cómo suenan y se ven las palabras. ¿Y cómo lo hace?
Pues retorciendo el orden lógico de las frases, llenando sus poemas de cultismos, palabras sacadas directamente del latín, y construyendo metáforas que son auténticas joyas, pero muy intrincadas. El resultado es que sus versos están repletos de referencias al mundo clásico, que, claro, solo una élite culta podía captar en su totalidad. Pero Góngora también tenía otra cara. No todo era complejidad. También escribió poemas de raíz popular, con una belleza sencilla, casi cristalina. Escuchad la melancolía que desprende este romance. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar, dejadme llorar orillas del mar. Dicho esto, su gran aportación, su revolución, está en su poesía más compleja. Es una poesía que no se regala, que no te lo da todo hecho. Te exige ser un cómplice, casi un descifrador de enigmas. Y si lo pensamos bien, es una idea muy moderna, ¿no? La de un arte que necesita nuestra participación activa para tener sentido. Fijaos, por ejemplo, en estos versos. La imagen que crea es de una belleza increíble, pero, a ver, ¿qué está describiendo exactamente? El viento mueve una hebra voladora que parece venir de Arabia y del río Tajo. ¿Qué es? Pues aquí está la magia, la genialidad de Góngora. En vez de usar la metáfora directa, cabello de oro, que sería lo fácil, él le da una vuelta. No nombra el oro, sino los lugares famosos por tenerlo. Arabia por sus tesoros, el Tajo por sus arenas doradas. Así que el pelo rubio de la dama es una hebra voladora que contiene la riqueza de esos lugares. Es un puzzle, un laberinto de palabras absolutamente deslumbrante. Así que hemos hecho un viaje que nos ha llevado del equilibrio de Lope a la intensidad de Quevedo y finalmente al desafío de Góngora. 3 caminos distintos, pero con un objetivo común en el fondo: encontrar un lenguaje capaz de expresar un mundo que se sentía fracturado. Y ese esfuerzo, claro, dejó un legado potentísimo. Un legado que, además, cruzó el océano y encontró su última gran representante en México, Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer absolutamente excepcional que desde su convento demostró que dominaba los dos palos, la agudeza conceptual de Quevedo y el brillo formal de Góngora, una síntesis magistral. Y en su caso, toda esa complejidad del lenguaje barroco se convierte también en un arma, en un escudo para defender su derecho a saber, a pensar. Escuchen con qué contundencia lo expresa en este soneto. En perseguirme mundo que interesas, ¿en qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Es una declaración de intenciones en toda regla. La lucha eterna por el conocimiento, por la vida intelectual, pero expresada con todas las herramientas y la sofisticación del barroco. Al final, lo que la poesía barroca nos enseña es que cada época, sobre todo las épocas de crisis, necesita encontrar su propio lenguaje. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ellos necesitaron retorcer el idioma con metáforas, antítesis e hipérbatons para intentar dar sentido a su mundo, ¿qué recursos, qué herramientas lingüísticas y artísticas estamos usando hoy para intentar comprender y expresar el nuestro?